La mayor amenaza contra la libertad y contra la verdad siempre viene de gobernantes y burócratas que fingen protegerte. ¿Qué es lo que se utiliza? Lo que utilizan siempre es la excusa de la supuesta protección para introducir la censura y el ataque a la libertad de expresión. El último episodio es la amenaza por parte de la Unión Europea de cerrar, censurar o incluso penalizar a X, a la red de Elon Musk, la llamada Twitter antiguamente, que tiene elementos no preocupantes, sino alarmantes. Vamos a hablar de todo ello. El riesgo de desinformación cuando hay medios libres y libertad de expresión existe, pero se soluciona rápidamente con más libertad de expresión y más medios independientes. Porque el riesgo de desinformación, cuando la información está controlada por los gobiernos, es del 100%. Y uno de los elementos más preocupantes que estamos viviendo estos días es el constante uso de la amenaza por parte de las autoridades a toda aquella persona que retuitee, que haga un comentario en redes sociales, que exprese libremente sus opiniones, que pueden ser equivocadas, incluso pueden ser erradas. Y lo más importante es que se presentan como si fuesen los que van a defender la verdad, aquellos que tienen la evidencia y el historial de haber utilizado constantemente la propaganda, la desinformación y la falta de honestidad, y se presentan como la solución. El último episodio es especialmente preocupante porque viene de una Unión Europea que sigue muy por detrás en cuanto a los objetivos que se había marcado en su creación. La Unión Europea es un espacio de libertad, es un espacio de convivencia, es un espacio de fortalecimiento de los lazos de cooperación entre ciudadanos libres e individuos responsables. Pero con la Agenda 2030, con la falsa amenaza de la, entre comillas, desinformación, con la utilización constante de los términos de extrema derecha, etcétera, mientras se blanquea el mensaje de la ultraizquierda y de la extrema izquierda, mientras se permite todo tipo de mensajes antisemitas, antilibertad, antiempresa, etcétera, se ataca a cualquiera que defienda la libertad de expresión, los derechos de los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos a vivir en una sociedad libre en la que la censura no sea la constante. Se está introduciendo un elemento mucho más preocupante que el de la censura que venía en dictaduras, etcétera, que es el de la autocensura, el del miedo a decir algo. No ya que existan unas reglas o unas limitaciones conocidas, sino el miedo a decir algo no vaya a ser que se lleve a cabo el proceso de cancelación y de muerte civil por parte de los poderes establecidos que además son los que en muchas ocasiones han sido creadores de desinformación. El ataque a Elon Musk que estamos viviendo en estas semanas es un ejemplo muy evidente. ¿Por qué molesta Elon Musk? Porque es el dueño de la plataforma X. La plataforma X lo que ha hecho ha sido una acción claramente evidente de potenciar la libertad de expresión que significa también que haya libertad para dar opiniones contrarias al señor Elon Musk, que no tiene el más mínimo problema. De hecho, os recomiendo que vayáis a la plataforma y que si queréis hagáis comentarios negativos contra él, contra la plataforma o contra cualquier otro. ¡Ay, qué curioso! Resulta que en este debate que nos están intentando vender completamente falaz, en el que se está poniendo encima de la mesa que todos los problemas de desinformación, de bulos, etcétera, etcétera, siempre vienen del centro derecha o de los libertarios. Curioso, ¿verdad? Es curioso
que la ideología de la mentira y de la propaganda, que es el marxismo y el socialismo, campe a sus anchas sin que nadie les acuse de lo que están haciendo todos los días, que es desinformación y propaganda y ahora represión. Y nos encontramos con una amenaza al señor Musk que merece la pena leer, porque esto no es una anécdota y no es algo que deberías ignorar. Acompáñame y vamos a leerlo. Aquí explico yo que la mayor amenaza a la libertad y la verdad siempre viene de gobiernos y de burócratas que fingen protegerte, porque la información controlada por los gobiernos siempre es desinformación. Atención a la carta que ha presentado el señor Thierry Breton, que es comisario europeo, en la que amenaza a Elon Musk, ¿vale?, de el riesgo de amplificar contenido potencialmente dañino en Europa en conexión con eventos de audiencia importante en el mundo. Ya de entrada, la apertura del tuit lo que nos está diciendo es que lo que está buscando activamente por parte de Elon Musk y de X es que lleven a cabo censura preventiva, porque no está acusando de ningún nivel de desinformación, ni mucho menos de datos que sean equivocados, sino que lo que está haciendo literalmente es anunciar que la Unión Europea se puede plantear llevar a cabo medidas y utilizar, y cito, las herramientas que tiene para limitar el acceso a la información que se disemina en X. Es interesante esto, porque no veo nunca a la Comisión Europea preocupada por la desinformación, por la propaganda y por la mentira que llega de los canales de la ultraizquierda. No solamente no les veo preocupados, sino que les veo extremadamente contentos en muchos casos. Porque hablando de desinformación, podemos comentar la enorme cantidad de desinformación que han dado los medios tradicionales con respecto a elementos de enorme importancia para la libertad y para los derechos civiles de las personas. A mí me preocupa muchísimo esta carta, ¿no? Me preocupa muchísimo esta carta porque el subtexto es no ya solamente el de la censura, sino el de la exigencia de autocensura. Recordemos que la respuesta ha sido absolutamente, pero brutal, ¿no? O sea, no solamente está siendo equivocado en su análisis de la declaración de la defensa de la libertad de expresión de la Unión Europea, sino que además está atacando a la Constitución de Estados Unidos. No solamente eso, sino que lo que vemos también es que se está generando una búsqueda constante de la cancelación de las personas molestas o de las personas que dan una información que no le gusta a la Unión Europea, ¿vale? Atención a los mensajes que da. Dice lo siguiente: querido Mr. Musk, le escribo con respecto a los recientes eventos en el Reino Unido y en relación con la diseminación, con la emisión en su plataforma X de una conversación en directo con el candidato presidencial a los Estados Unidos, entre usted y el candidato presidencial a Estados Unidos, el expresidente Trump, que también será accesible a miembros de la Unión Europea. Entiendo que en este momento están haciendo el stress test de la plataforma. En este contexto, le tengo que recordar que tiene la obligación, dentro de la acta de servicios digitales, de lo que le había dicho en una carta anterior, ¿vale? Como es una entidad individual controlando la plataforma con casi 300 millones de usuarios a nivel global,
con un tercio de ellos en la Unión Europea y que además ha sido designada como una gran línea, una gran plataforma online, tiene la obligación de cumplir la ley de la Unión Europea y en particular esta acta de servicios digitales en la Unión Europea. Pero fijaos, por favor, que lo que está haciendo es decirle, ojo, que va usted a dar en directo una conversación entre usted y Donald Trump, ¿vale? Increíble. Tiene, por un lado, que asegurar, por un lado, que la libertad de expresión y la información, incluyendo la libertad de medios de comunicación y el pluralismo, están efectivamente protegidos. Y por otro lado, que todos los medios proporcionados y efectivos de mitigar, los medios para mitigar, se ponen en marcha en cuanto a la amplificación de contenido dañino en conexión con eventos relevantes, incluyendo la emisión en directo, que si no está analizado y llevado a cabo, puede aumentar el riesgo de X y generar efectos negativos en el discurso civil y la seguridad pública. Esto es importante en respecto al elemento de los recientes ejemplos de protestas públicas llevadas a cabo con la amplificación de contenido que promueve odio, desorden, incitación a la violencia y, en algunos casos, desinformación. En ningún momento de esta carta está haciendo nada más que exigir la autocensura. Está exigiendo de entrada que se lleve a cabo un proceso de autocensura ante una entrevista entre dos personas públicas, Donald Trump y Elon Musk, porque eso ellos consideran que puede mover o puede diseminar, puede difundir mensajes de odio o desinformación. ¡Oh, sorpresa! Porque en toda la carta y en todas las cartas que ha recibido Elon Musk en el pasado, jamás has visto al señor Breton o a cualquiera de los miembros de la Comisión Europea hablar sobre los mensajes constantes de odio, de desinformación y de ataque a los derechos civiles y al respeto a la religión de muchos ciudadanos por parte de la ultraizquierda. Cuando quieren, pueden poner todo y absolutamente lo que quieran y jamás has visto a este señor lanzar un mensaje de exigencia de autocensura ante los constantes, por otro lado, mensajes de la ultraizquierda y de la izquierda que lo que llevan es al odio, a la diseminación constante del enfrentamiento y de los mensajes contra católicos, contra judíos, contra las personas que viven de manera ordenada, contra empresarios, No, lo único que le preocupa a este señor es la supuesta desinformación que pueda llevarse a cabo en una conferencia o en una conexión, en una entrevista con Donald Trump. Curioso que no le preocupe para nada la cantidad de vídeos que puedes encontrar de Maduro, de la dictadura cubana, de las dictaduras y teocracias de otros países, los discursos de odio contra Israel, los discursos de odio contra la civilización occidental, los discursos de odio contra los católicos. No le preocupan para nada. Es increíble, además, que de aquí entra en la amenaza, ¿vale? Uno, tiene que informar a las autoridades de la Unión Europea, sin retraso, de las medidas tomadas para llevar a cabo las órdenes contra contenido considerado ilegal de acuerdo a las leyes nacionales o de la Unión Europea. Curioso, ¿no? Vuelvo a repetir, porque en la Unión Europea
los mensajes de odio, de desinformación, de propaganda y de ataque constante a católicos, a judíos, a familias, a empresarios, etcétera, por parte de la ultraizquierda, no llevan a cartas de este tipo, ni muchísimo menos, ¿vale? No veréis esto enviado a ninguno de esos medios de comunicación alrededor de la izquierda, ¿vale? Es que además se está poniendo a la Unión Europea por encima de las leyes de Estados Unidos, por encima de las leyes y por encima de las leyes de cualquier otro país. Atención, ¿por qué? Porque dice, como el contenido relevante es accesible a los miembros de la Unión Europea y está siendo amplificado también en nuestra jurisdicción, no podemos excluir potenciales problemas de diseminación en la Unión Europea. Por lo tanto, podemos analizar los potenciales riesgos en la Unión Europea asociados con la diseminación de contenido que pueda incitar a la violencia, al odio y al racismo en conjunto con respecto a importantes elementos o eventos políticos y societarios alrededor del mundo, incluyendo debates y entrevistas en el contexto de elecciones. Atención a esto, que es increíble, absolutamente, ¿vale? Déjeme aclararle que cualquier efecto negativo de contenido ilegal en X en la Unión Europea puede ser relevante en el contexto de los procesos y de la revisión del cumplimiento por parte de X de la ley de la Unión Europea. Y por eso se ha llevado a cabo en el pasado reciente, por ejemplo, en relación a la repercusión y amplificación de contenido terrorista o contenido que incita a la violencia, el odio y el racismo en la Unión Europea, también en el contexto de los recientes eventos y protestas en el Reino Unido. ¿Vale? ¿Por qué te tiene que preocupar extremadamente todo esto? Fíjate la carta, fíjate la carta. ¿Qué contenido considera que incita a la violencia, al odio y al racismo, etcétera? Aquel que no está literalmente censurado y previamente administrado y decidido por las autoridades europeas. Es más, ¿qué contenido le importa nada al señor Thierry Breton y qué contenido le importa nada a la Unión Europea y que sigue diseminándose sin el más mínimo problema a través no de X, sino de las plataformas que ellos consideran como medios de comunicación serios? Los medios que están constantemente difundiendo las cifras falsas de Hamás como verdades reveladas. Los medios que están constantemente difundiendo un mensaje de odio hacia los judíos, hacia los cristianos, que incitan a la violencia contra el mundo occidental. Esto no les preocupa nada. Y además es una amenaza constante, porque fijaos, toda la carta no le está diciendo, oiga, es que ha habido X infracción o ha habido... No, está exigiendo autocensura previa. ¿Por qué ocurre esto? Claro, ocurre porque la Unión Europea ha llegado a acuerdos con otras plataformas para que se lleve a cabo un proceso de lo que se llama censura, digamos que escondida. Pero lo más preocupante de todo eso es el tono amenazante, chulesco, prepotente que tiene la carta. Me diréis que todo esto da igual. Me diréis que esto no es un problema, me diréis que la Unión Europea no va a hacerlo, que esto no es un riesgo para la libertad de expresión, pero la realidad, queridos amigos, es que una amenaza de este calibre lo que está literalmente haciendo es exigir la autocensura y exigir que los mensajes sean los que le interesen en cada momento a los miembros de la Unión Europea. ¿Y por qué digo en cada momento? Porque resulta, o sorpresa, que lo que consideraban desinformación para unas cosas, ahora ya no es desinformación otros años después. Van cambiando. Es decir, no se trata ni siquiera de cumplir una serie de normas
perfectamente claras y absolutamente escritas con respecto a los mensajes de odio, sino que sean ellos los que deciden qué es un mensaje de odio y qué es un mensaje racista, mientras, por otro lado, siguen blanqueando todos los días, y no hay ningún mensaje por parte de la Unión Europea en cuanto a las decenas de vídeos de terroristas de Hamas, de terroristas de dictaduras comunistas asesinas. No tienes el más mínimo problema en ver cómo se disemina el contenido de la ultraizquierda. Y utilizan la palabra desinformación y ultraderecha para lo que no les interesa. Es decir, lo que quieren es callar cualquier mensaje de los ciudadanos ante el descontento que se está generando en una sociedad en la que efectivamente pues, las autoridades no están cumpliendo con su objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en la que se está obligando a que haya unas políticas que lo que hacen es atacar a los ciudadanos de cada país mientras se está manteniendo, perpetuando y subvencionando todo lo que tiene que ver con el asalto a las libertades siempre que venga de la izquierda. Ese es el problema. El problema de esta carta es que el señor Thierry Breton vuelve a hacer lo mismo de siempre, que es mirar hacia otro lado con lo que es la verdadera desinformación y el verdadero riesgo de odio y de violencia, que es el que disemina el asalto a los valores y a los medios de Occidente. Que no te engañen.